Un niño rechazado tocó a un caballo encadenado, y éste relinchó de dolor. Pero lo que ocurrió después fue tan inquietante que nadie se atrevió a hablar de ello. Algo se rompió en ese momento, y ya nada volvió a ser igual. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. El viento golpeaba las ventanas con la fuerza de quien quiere entrar sin permiso. Clara se levantó de golpe al escuchar el estruendo, tirando sin querer la taza vacía que había dejado en la mesita de noche. El cristal se hizo añicos, y el ruido pareció más fuerte de lo que era en esa casa, donde casi nunca pasaba nada. Se puso el suéter tejido y caminó descalza hasta la cocina. El reloj marcaba las 5:47. Aún no amanecía del todo. Encendió la estufa y puso agua a calentar, sabiendo que no tenía hambre, pero queriendo sentir al menos el vapor tibio en la cara. Sobre la mesa, una pila de cartas cuidadosamente apiladas seguía intacta, todas escritas por ella, todas sin abrir. Todas dirigidas al mismo destinatario, Diego Morales, Buenos Aires, su hijo. Clara tomó una hoja nueva, sacó una pluma azul de su bolsillo y comenzó a escribir sin saludar. Anoche soñé contigo, pero no eras tú. Eras un niño, solo, perdido entre la neblina. Te llamé por tu nombre, pero no volteaste. Me desperté llorando. Dejó la carta a la mitad. No era la primera vez que lo hacía. Se asomó por la ventana y por un momento creyó ver una silueta cruzando el campo, justo más allá de los sauces. Se frotó los ojos. Nada. Clara abrió la puerta con fuerza. El aire frío le azotó la cara. A lo lejos, el sonido. Un relincho seco, desesperado. No venía del campo abierto, sino de más abajo, cerca del viejo almiar que todos daban por abandonado desde el incendio de hacía años. Un sonido fuera de lugar, un animal fuera de su tiempo. Agarró su bastón, más por costumbre que por necesidad, y empezó a caminar cuesta abajo, pisando hojas húmedas y ramas crujientes. El corazón le latía fuerte, no por el esfuerzo, sino por esa intuición aguda que las mujeres como ella desarrollan con la edad. Al llegar al almiar, lo vio. Un caballo oscuro, flaco, con las costillas marcadas, atado a un poste torcido con una cadena oxidada. Su cuerpo estaba lleno de barro seco y su crin enmarañada. Tenía los ojos bien abiertos, alertas. No era miedo lo que mostraba, era dolor o algo más profundo, y junto a él, medio oculto detrás de un barril, estaba un niño. ¿Quién eres?, preguntó Clara con la voz firme pero suave. El niño no respondió. Tenía el rostro sucio, el cabello revuelto y los ojos hinchados. Mantenía la mano en el lomo del caballo, como si ese contacto fuera lo único que lo mantenía ahí, de pie, resistiendo. Clara dio un paso más y el caballo relinchó, alzando las patas como si fuera a defenderse. El niño lo calmó con una sola palabra susurrada al oído: trueno. Entonces Clara lo entendió. Ese caballo no era peligroso, estaba protegiendo al niño. ¿Te lastimó alguien?, insistió Clara, mirando al niño, no al animal. Él negó con la cabeza, pero su cuerpo decía lo contrario. Tenía rasguños en los brazos, el pantalón roto en una rodilla y una expresión endurecida que no pertenecía a un niño de su edad. Un disparo sonó a lo lejos. No fue cercano, pero el eco bastó para que el niño se encogiera. El caballo también se tensó. Clara lo notó. «No te preocupes», dijo, sin saber bien si se dirigía al niño o al animal. «Ya no estás solo». Pero al volver a levantar la vista, ambos habían desaparecido. El establo seguía igual de vacío que antes. Solo el poste y la cadena quedaban como prueba de que algo había estado ahí. Clara regresó a casa con una sensación extraña, como si hubiera cruzado sin querer un umbral invisible. Dejó la puerta abierta, por si acaso. En la carta inacabada, agregó una línea más. «Esta mañana escuché un relincho que me partió el alma. Creo que alguien allá afuera aún necesita ser encontrado». La neblina bajó temprano esa mañana, espesa como leche cortada. Clara caminaba por el sendero de tierra que cruzaba el campo envuelta en su chal verde musgo,
con los pensamientos dando vueltas como siempre, la carta sin terminar, el recuerdo de Diego niño, la imagen de ese caballo de ojos dolidos que no se le salía de la cabeza. No era la primera vez que pensaba en volver al Almiar, pero algo dentro de ella la frenaba, no por miedo, sino por intuición. Esa sensación que uno tiene cuando está a punto de descubrir algo que no puede desver. El campo estaba callado, ni los gallos cantaban, el silencio tenía un peso distinto. Y entonces, otra vez, el relincho, más largo esta vez, más cercano, como un grito contenido. Clara se detuvo en seco, sintió que la sangre le bajaba a los pies. El sonido venía desde el mismo lugar del día anterior, pero ahora parecía más urgente, más cargado de algo que no podía nombrar. Dolor, miedo, algo roto. Se salió del camino, avanzando entre ramas húmedas y pasto alto. El aire olía a tierra mojada y a madera vieja. Al llegar al Almiar, el corazón le dio un vuelco. Ahí estaba el caballo, pero esta vez no estaba solo. El niño también estaba ahí, de rodillas, con la cabeza apoyada en el lomo del animal, como si rezara en silencio. El caballo respiraba con dificultad, pero no se movía. Solo parpadeaba lento, como si el contacto del niño fuera su única medicina. Clara se acercó despacio. El suelo crujía bajo sus pies. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con cuidado. El niño levantó la vista de golpe. Sus ojos negros y brillantes no mostraban miedo, mostraban desafío. «¿Quién eres tú?», le respondió con voz ronca. Clara parpadeó. No esperaba que hablara, ni que la enfrentara con esa seguridad. «Vivo allá arriba», señaló con el pulgar hacia la colina. Escuché el relincho. Quise saber si todo estaba bien. El niño se levantó despacio. Tenía los pantalones empapados y los pies descalzos, cubiertos de barro. El caballo lo siguió con la mirada, como si no quisiera que se alejara. «No es tu asunto», dijo él, dando un paso hacia la salida. Clara sintió una punzada en el pecho, no por la rudeza, sino por la edad. No tendría más de 9 años, y ya hablaba como si llevara el peso de la vida encima. «¿Cómo se llama?», preguntó mirando al caballo. El niño se detuvo, dudó un instante. «Trueno», dijo finalmente. «No le gusta que lo toquen». «A mí tampoco», contestó Clara, y sonrió apenas. El niño la miró por un segundo. Bajó la vista. Luego, sin decir nada más, salió por el costado del establo y desapareció entre la niebla. Clara se quedó quieta. El caballo volvió a relinchar, más bajo esta vez. Un quejido suave, casi como un suspiro. Ella se acercó al poste donde seguía atado. La cadena colgaba floja, oxidada, sujeta con un nudo improvisado. No había comida ni agua, solo una manta vieja a un lado, húmeda y sucia. «¿Qué haces aquí, Trueno?», murmuró Clara tocando el poste con la yema de los dedos. No obtuvo respuesta, pero sintió algo en el pecho, un tirón leve, como si alguien la estuviera llamando. De regreso a casa, no dejó de mirar hacia atrás. La neblina tragaba todo a su paso, pero el relincho seguía ahí, como una promesa o una advertencia. Clara volvió al Almiar al día siguiente con el mismo paso lento pero decidido. Esta vez llevó una bolsa con zanahorias, un termo con agua caliente y 2 pedazos de pan. No sabía si encontraría al niño, pero algo le decía que sí, que él también volvería, como vuelven los que no tienen a dónde más ir. El aire seguía frío, pero el cielo se había despejado. El sol apenas tocaba los bordes de las hojas, y el rocío seguía brillando como si la tierra estuviera a punto de llorar. Desde lejos, Clara escuchó el sonido suave de un caballo moviéndose. Al asomarse entre los arbustos, los vio. El niño estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, hablándole al caballo como si fuera una persona. Le susurraba cosas al oído, a veces cerraba los ojos. Trueno no se movía, solo lo miraba, respirando lento. Era una escena tan íntima, tan rota y pura al mismo tiempo, que Clara sintió que estaba espiando algo sagrado. No quiso interrumpir,
pero una rama seca traicionó su presencia. El niño se puso de pie de inmediato, como un gato salvaje. Su cuerpo pequeño se tensó y dio un paso atrás, entre el caballo y Clara, como si fuera a defenderlo. «Tranquilo», dijo ella levantando las manos. «Solo traje algo para comer». Él la miró sin confiar, con los ojos entrecerrados. «No quiero nada», dijo firme. «Ni siquiera pan caliente con manteca», insistió ella, dejando el envoltorio sobre una roca cercana. El niño dudó. La expresión en su cara cambió, por una fracción de segundo. «Hambre». Clara lo vio. «¿Cómo te llamas?», preguntó con calma. El niño apretó los labios. «No importa», respondió y dio media vuelta. «¿Y quién cuida del caballo cuando tú no estás?». Él se detuvo. «Nadie más lo quiere». «¿Lo iban a dejar morir?», dijo, sin mirar atrás. Clara sintió un nudo en el estómago. «Tú sí lo quieres, ¿verdad?». El niño se giró apenas. «Él me entiende», dijo, bajito. «No habla, pero me escucha». Clara asintió en silencio. «A veces eso es suficiente», dijo ella, más para sí que para él. El niño volvió a sentarse, esta vez con más lentitud. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de manzana, medio oxidado. Se lo ofreció a Trueno, que lo tomó con suavidad. Clara los observó desde una distancia prudente, sin querer romper esa burbuja invisible que los unía. Pero el momento duró poco. Un sonido seco como el motor de una camioneta lejana retumbó en el aire. El niño se levantó de golpe. Sus ojos se llenaron de pánico. «¿Quién viene?», preguntó con la voz temblorosa. Clara miró hacia la colina, pero no vio a nadie. «No lo sé. Tal vez fue en el camino», intentó tranquilizarlo. Pero era tarde. El niño ya corría. Pasó junto a ella sin decir nada, como un rayo. Trueno relinchó fuerte, pero no se movió. Clara quiso seguirlo, llamarlo, preguntarle su nombre, pero entendió que no estaba lista para alcanzarlo. Aún no. Se acercó al caballo, despacio. Él la miró con esa mezcla de tristeza y nobleza que solo tienen los animales que han sufrido. «Te cuida como si fueras su hermano», le dijo en voz baja. El caballo no se movió, pero bajó la cabeza, aceptando su presencia. Clara dejó el pan y las zanahorias sobre la roca. No volvió a hablar. Solo se sentó en el suelo, frente al almiar, y esperó. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que ese niño volvería, y que cuando lo hiciera, todo cambiaría. Esa misma tarde, Clara se puso su abrigo gris, el más viejo pero también el más confiable, y bajó al pueblo. Algo en su interior no la dejaba en paz. Ese niño, su forma de mirar, de hablarle al caballo, de desaparecer como si hubiera nacido entre los árboles. Y Trueno, con esa cadena oxidada, con esa mirada que parecía pedir ayuda sin mover los labios. Tenía que averiguar algo, lo que fuera. Caminó primero hasta el almacén de don Raúl, el más antiguo del pueblo, un hombre que se enteraba de todo, aunque no lo pareciera. «Raúl, ¿tú sabes si hay algún niño nuevo en la zona?», preguntó, mientras fingía revisar los tomates en la canasta de afuera. El hombre levantó la vista sin apuro. Llevaba un gorro de lana desteñido y una expresión que siempre parecía a punto de quedarse dormida. «¿Un niño? ¿Aquí?», repitió, como si fuera una palabra en otro idioma. «Sí, uno de pelo oscuro, flaquito. Lo vi cerca del viejo almiar». Raúl negó con la cabeza lento. «No, doña Clara. Aquí los únicos niños que andan son los de siempre. Y por allá ya no vive nadie. Desde el incendio, ese terreno quedó solo. Es zona de nadie». Clara frunció el ceño. Siguió su camino. «¿En la panadería?», preguntó de nuevo. «En la carnicería también». Incluso se atrevió a tocar la puerta de la señora Brígida, que no hablaba con nadie desde que enviudó, pero a veces veía cosas desde su ventana. Nadie sabía nada. Nadie había visto al niño. Nadie había oído un solo relincho, y eso fue lo que más la inquietó. De regreso a casa, caminaba por la vereda con la bolsa del mandado vacía, pero la cabeza llena. Cada paso retumbaba en sus pensamientos como un tambor. ¿Dónde duerme? ¿De qué se alimenta?
¿Quién lo dejó ahí? ¿Y por qué nadie parece saber de él? Al llegar al portón, se detuvo en seco. Sobre el escalón había una manzana mordida, casi entera, con la piel aún fresca. Clara la tomó entre las manos. Su corazón dio un salto, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el campo, el viento y el sonido lejano de un zorzal cantando entre las ramas. Entró a su casa sin encender la luz. Se sentó en la silla de la cocina y puso la manzana sobre la mesa, justo al lado de las cartas, sin enviar. No necesitaba más señales. Alguien la estaba observando, y ese alguien no confiaba en los adultos, excepto, tal vez, en ella. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se levantó varias veces a mirar por la ventana. Por momentos creyó ver sombras moviéndose, ramas agitándose sin viento, pero tal vez era solo su mente, demasiado activa para encontrar descanso. Al amanecer, preparó un termo con té y metió pan, queso y una manta pequeña en una bolsa de tela. No sabía si lo encontraría, pero lo buscaría igual, porque había algo en ese niño, esa mezcla de rabia y ternura, de miedo y valentía, que la conectaba con un dolor que ella también conocía. Uno que no se cura con palabras, pero tal vez sí con compañía. Clara empezó a dejar comida sin decir nada, como quien deja migas para que alguien encuentre el camino de regreso. No buscaba forzar nada, solo quería que el niño, aunque aún no supiera su nombre, supiera que no estaba solo. Cada mañana, al pasar por el almiar, dejaba algo distinto: un sándwich de queso, una manzana cortada en trozos, un termo con té de manzanilla, a veces una rebanada de pastel de maíz. Siempre en la misma piedra, cerca del tronco donde lo había visto por primera vez, y luego se alejaba, despacio, sin mirar atrás. Los primeros días, la comida desaparecía sin dejar rastro, ni una migaja, ni un papel, como si el viento se la llevara. Pero al quinto día Clara notó algo distinto. El termo había sido devuelto, con la tapa bien puesta. Sonrió. Era un gesto pequeño, casi nada, pero para ella lo decía todo. El niño entendía, y lo aceptaba. Esa tarde, Clara preparó una manta extra, de esas que guardaba para el invierno más duro, y la dejó junto al termo. No tenía ninguna certeza de que él la usara, pero sí la esperanza. Al día siguiente, la manta ya no estaba. El corazón de Clara se apretó, como si una cuerda invisible tirara desde dentro. Algo se estaba formando, lento, sin palabras, como crecen las raíces bajo tierra. Una semana después, al llegar al almiar, lo vio, sentado en el mismo lugar de siempre, con el caballo acostado a su lado, tranquilo. El niño ya no se escondía. «Hoy traje pan con dulce», dijo Clara sin acercarse demasiado. Él no respondió. Solo asintió con la cabeza, muy leve, como si pesara mucho hacerlo. «¿Puedo sentarme un rato?». El niño miró a Trueno, luego a Clara. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Ella se acomodó sobre una piedra, sacó el pan envuelto y lo dejó entre los dos. «Está fresco», dijo. «Lo hice esta mañana». Pasaron varios minutos en silencio. Solo se oían los pájaros y el respirar lento del caballo. De pronto, el niño estiró la mano y tomó uno de los trozos de pan, lo partió en dos. Le dio la mitad al caballo. Clara lo miró de reojo. Era un gesto tan pequeño, tan lleno de ternura, que le costó contenerse. «¿Cómo se llama él de verdad?», preguntó. El niño tragó con dificultad, como si la pregunta pesara. «Se llama Trueno». «Pero yo le digo, mi amigo», murmuró. Fue la primera vez que Clara lo escuchó decir algo sin defensa. «¿Y tú cómo te llamas?». Silencio. El niño bajó la mirada, como si la pregunta lo hiciera más vulnerable que el hambre. «No importa», dijo muy bajito. «Ya nadie me llama por mi nombre». Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba. «Bueno, pues yo quiero saberlo», dijo con suavidad. «Porque si vas a seguir robándome el té, por lo menos quiero saber a quién le escribo los recados». El niño levantó la mirada.
y por primera vez una sombra de sonrisa asomó en su cara. «Joaquín», Clara asintió. «Mucho gusto, Joaquín. Yo soy Clara. Y no te preocupes, siempre traigo pan de más, aunque me dejes solo las migas». Él bajó la cabeza, pero no para esconderse. Esta vez fue para seguir comiendo. Clara no dijo más. El silencio entre ellos ya no pesaba. Ahora era un lugar donde ambos podían respirar. El sol bajaba lento entre las ramas cuando Clara volvió al almiar. Llevaba una bolsa con pan recién horneado, un tarro de miel y un par de manzanas. Ya no dejaba la comida y se iba. Ahora se sentaba cerca, siempre a una distancia que Joaquín parecía tolerar. Ni demasiado cerca, ni tan lejos como para que se sintiera abandonado. Joaquín estaba ahí, como casi siempre al final del día, apoyado en el costado de Trueno que descansaba echado en la tierra. Los dos se veían cansados, pero en paz. Una paz extraña, como la de los sobrevivientes después de una tormenta. «Hoy traje manzanas», dijo Clara, mientras se acomodaba en la piedra que ya parecía tener su forma. «Rojas, dulces». Joaquín no respondió, pero tomó una y la partió con las manos. Le dio la mitad a Trueno, que la mordió sin apuro. Clara los observó. Fue entonces que lo notó. Las manos del niño estaban llenas de pequeñas heridas, raspones recientes, cicatrices viejas, algunas enrojecidas, como si hubieran sanado mal. También vio una marca morada en su antebrazo, a medio esconder bajo la manga rota del suéter. Bajó la mirada sin decir nada. Después miró al caballo. Tenía un costado pelado con la piel irritada. En una de sus patas, cerca del corvejón, había una vieja herida que parecía haber sido descuidada por semanas. Clara sintió un peso en el pecho, ese tipo de dolor que no necesita palabras. «¿Él también se cayó?», preguntó con voz suave. Joaquín se tensó. No respondió. Solo acarició el lomo del caballo con la palma de la mano. A veces uno se cae y nadie lo ve, pero las marcas quedan. El niño no dijo nada, pero su cuerpo, su silencio, hablaban por él. «¿Te duele, Trueno?», preguntó Clara, bajando la voz como si hablara con un niño dormido. El caballo giró la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos. No había furia ni miedo, solo una especie de resignación. «Trueno», repitió ella. «¿Por qué Trueno?». Joaquín sonrió apenas. «Porque cuando relincha, tiembla todo», dijo con los ojos clavados en el animal. Clara asintió, con un nudo en la garganta. «Qué nombre más justo», pensó. «Trueno». No por el estruendo, sino por lo que anuncia, la tormenta antes de que caiga el cielo. «¿Sabes curar heridas, Joaquín?». Él bajó la mirada. «No». «Yo sí», dijo Clara sin dureza. «No te voy a tocar si no quieres, pero puedo ayudarte. A los dos». Joaquín la miró por fin, largo, como si evaluara no solo sus palabras, sino su alma entera. «Él no deja que cualquiera se le acerque», advirtió. «Yo tampoco», respondió Clara y se levantó despacio. Fue hasta su bolso. Sacó un pequeño frasco de aceite de caléndula y unas gasas limpias. «Lo dejaré aquí», dijo, «por si algún día lo necesitas». Joaquín no respondió, pero cuando Clara se alejó, notó que él ya tenía la gasa en la mano. No hizo falta más. A veces la confianza no llega con palabras. Llega en forma de silencio compartido, o de una herida atendida con cuidado. El polvo del camino se levantaba apenas cuando la camioneta blanca de don Eliseo dobló la curva hacia el viejo almiar. Clara la vio desde lejos y algo en su pecho se encogió. No era solo la sorpresa de verlo ahí, sino la forma en que manejaba, rápido, como si llegara a poner orden. Joaquín estaba junto a Trueno, cepillándole el lomo con un trapo viejo. Cuando escuchó el motor, su cuerpo se tensó como si le hubieran gritado. Clara se adelantó unos pasos, poniéndose sin pensarlo entre él y el vehículo. La camioneta se detuvo con un rechinido. Don Eliseo bajó con esa arrogancia suya, la que nunca necesitaba palabras para hacerse notar. Sombrero de cuero, botas altas y esa mirada que siempre decía «yo sé más que tú».
aunque no dijera ni una sola frase. «¿Qué hace usted aquí, Clara?», preguntó sin saludar. «Este terreno no es suyo». Clara no se movió. «No, tampoco es tuyo», respondió con calma. Eliseo escupió al suelo como si eso le diera la razón. «Ese caballo es mío», dijo señalando a Trueno. «Se me perdió hace meses. Lo daban por muerto, pero ya veo que alguien se lo estaba quedando». Joaquín apretó los dientes, sin decir nada. Sus manos se aferraron al trapo como si quisiera desaparecer. «¿Y por qué lo dejaste encadenado, sin comida, sin agua?», preguntó Clara, sin elevar la voz. Eliseo frunció el ceño. «Eso no es asunto suyo. Es un animal de trabajo. Se lastimó, no me servía. Lo dejé ahí hasta que mejorara. ¿Y qué? ¿Ahora va a venir usted a darme lecciones?». Clara sintió el calor subirle a la cara, pero respiró hondo. «Lo que usted hizo no es abandono, es crueldad». Eliseo dio un paso hacia ella. «Le advierto, Clara, no se meta donde no la llaman. Usted ya no es nadie aquí. Se la pasa sola, con cartas que nadie lee, hablando con caballos y mocosos que ni apellido tienen». Joaquín se puso de pie de golpe. Sus ojos estaban rojos de rabia, pero no dijo nada. Solo miró a Eliseo con una furia contenida que, por un segundo, lo hizo retroceder. Clara dio otro paso al frente. «Si te importa tanto ese caballo, tráete a la policía o a un juez. Pero mientras tanto, Trueno no va a moverse de aquí. Y Joaquín tampoco». Eliseo la miró como si estuviera frente a una loca. «¿Así que ahora lo adoptó?», se burló. «Tenga cuidado, Clara. Está jugando con fuego. Ese niño es problema y lo va a arrastrar con él». «Tal vez sí», dijo ella con una sonrisa seca, «pero prefiero quemarme por hacer lo correcto, que quedarme viendo cómo otros se pudren en su propia miseria». Hubo un silencio denso. Eliseo los miró una vez más, luego subió a su camioneta sin decir nada más, dio la vuelta con brusquedad y el polvo volvió a cubrir el camino. Cuando se fueron, Joaquín se sentó de nuevo junto a Trueno. No dijo una palabra, pero después de un rato se quitó el trapo del cuello y lo puso sobre las piernas de Clara. Un gesto mínimo, un agradecimiento. Y por primera vez desde que todo comenzó, Clara sintió que ya no estaba tan sola. La lluvia había caído toda la noche sin tregua. A la mañana siguiente, el campo era un espejo de barro y charcos, y el aire olía a tierra viva, a algo que se sacude después de años dormido. Clara se calzó las botas de hule, se puso el impermeable y salió sin pensarlo 2 veces. Algo no le cuadraba desde que Eliseo apareció. Su historia del caballo perdido, su tono agresivo, esa manera de barrer a Joaquín con la mirada como si fuera basura en la calle. No, había algo más. Al llegar al almiar, encontró a Trueno de pie, con el pelaje aún húmedo. Joaquín no estaba, pero lo que llamó su atención fueron las huellas, un rastro claro de pisadas, profundas, pesadas. No de un niño ni de una sola persona, eran varias. Al menos 3 pares diferentes de botas habían pasado por ahí en algún momento reciente. Clara se agachó a observar. Algunas pisadas eran viejas, casi borradas, pero otras eran frescas, recientes, apenas de unas horas. Iban y venían desde el costado del almiar, donde antes solo había maleza. Se metió entre los matorrales, empujando ramas con el bastón. Avanzó unos metros y encontró algo inesperado. Una cuerda gruesa, cortada a la mitad, medio enterrada en el barro. A su lado, restos de un cuero ensangrentado y una herradura oxidada. El estómago se le revolvió. Miró alrededor y más adelante distinguió algo más. Un pedazo de lona casi cubierta por tierra con marcas oscuras. Clara la levantó con cuidado. Estaba húmeda, rota, y olía a algo rancio, como a sudor seco y mugre vieja. Regresó al almiar con el corazón acelerado. Trueno la miró con esos ojos que ya no preguntaban, solo sabían. Como si todo eso fuera parte de una historia que él ya había contado 1000 veces, pero nadie había querido escuchar. Clara acarició su crin con ternura. «¿Qué te hicieron, Trueno?», susurró. Al mediodía bajó al pueblo con una idea fija.
Fue directo al galpón, donde los peones de Eliseo guardaban herramientas. Tocó la puerta, sin miedo. La abrió un joven flaco, de unos 20 años, con cara de no querer problemas. «¿Qué se le ofrece, doña Clara?» «Solo una pregunta», dijo ella. «¿Ese caballo Trueno trabajaba para Eliseo?» El muchacho tragó saliva. No sabría decirle, no todos los caballos tienen nombre. ¿Y alguna vez lo vio encadenado? Silencio. «Mire, señora, yo nomás limpiaba los establos, pero sí vi cosas, y no eran para contarlas». «No estoy pidiendo un chisme», le interrumpió Clara con firmeza. «Estoy tratando de entender por qué un niño duerme abrazado a un caballo como si fuera su única familia». El joven bajó la mirada. Luego murmuró: «Ese animal tiraba carros, pero no era por eso que gritaba, era por lo que pasaba cuando se caía. A veces se tardaban horas en soltarlo». Clara apretó los labios. «¿Y Joaquín?» El muchacho dudó. «Yo vi a ese niño una vez, con moretones». Entró al galpón con Eliseo. Salió solo. Clara se dio la vuelta sin decir más. Mientras volvía al almiar, con el cielo empezando a oscurecer otra vez, supo que lo que había comenzado como compasión se había convertido en otra cosa. Esto ya no era solo proteger a un niño y a un caballo, era hacer justicia por todo lo que nadie quiso ver. El cielo cambió en cuestión de minutos. Nazium. Un trueno seco retumbó desde la montaña y el viento comenzó a soplar con una fuerza que arrancaba hojas de los árboles como si fueran papel. Clara apenas había salido del sendero cuando las primeras gotas, gruesas y frías, le empaparon la espalda. Apuró el paso rumbo al almiar. Sabía que Joaquín estaba ahí. Lo sabía por ese sexto sentido que solo dan los días compartidos en silencio, por las veces que dejó comida y encontró rastros, por el eco mudo que Trueno siempre lanzaba al viento cuando el niño estaba cerca. Llegó justo cuando el cielo se abría en dos. «¡Joaquín!», gritó entre la lluvia, empujando la puerta del establo. Adentro, una sombra se movió. Joaquín estaba en un rincón, con los brazos rodeando a Trueno, que se agitaba nervioso por los relámpagos. El suelo estaba húmedo y el techo, aunque resistía, dejaba filtrar gotas heladas en varios puntos. «¡Venga pa' acá, Clara!», gritó Joaquín. «Se va a mojar». Ella se acercó temblando, pero no por el frío. El miedo le calaba más hondo que el agua. No era la tormenta lo que le preocupaba. Era el temblor en las manos de Joaquín, la forma en que Trueno pateaba el suelo, como si algo invisible lo persiguiera. «Tranquilo, muchacho, ya estoy aquí», dijo tratando de sonreír. «No le gusta la lluvia», explicó Joaquín, acariciando el cuello del caballo. «Cuando truena así, se pone mal, como si recordara». Clara entendió sin que él dijera más. Trueno no le tenía miedo a la lluvia. Le tenía miedo a lo que le pasó bajo la lluvia, a los gritos, a los golpes, a la soledad. Un rayo iluminó el establo por completo, y Trueno se levantó de golpe, empujando a Joaquín sin querer. El niño tropezó y cayó contra un montón de sacos. Se quejó de dolor. «¿Estás bien?», preguntó Clara, corriendo hacia él. Joaquín apretaba el brazo izquierdo. Intentaba contener las lágrimas, pero la respiración entrecortada lo delataba. «Me raspé». «No es nada». Clara se arrodilló a su lado, le tomó la mano con suavidad y lo miró directo a los ojos. «No me digas que no es nada, dime la verdad. Solo eso». Joaquín no aguantó más. Se le quebró la voz. «Siempre me decían eso, que no era nada, que no llorara, que si me dolía era mi culpa por ser débil». Clara lo abrazó sin decir una sola palabra. Sintió su cuerpo temblar, primero por la lluvia, luego por algo más profundo. No lo soltó hasta que él se aflojó, como si el peso que cargaba por fin encontrara un lugar donde caer. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el silencio ahora era otro, no el de la soledad, sino el de dos personas que al fin empezaban a confiar en lo que no se decía. Trueno se acercó despacio, aún nervioso. Se echó a su lado y apoyó la cabeza en el regazo de Joaquín.
Clara los miró a los dos y por primera vez sintió que el almiar ya no era un lugar abandonado, era un refugio, y aunque la tormenta seguía, dentro de ese establo algo había cambiado. Ya no eran solo un niño, un caballo y una mujer solitaria. Eran tres almas rotas, encontrándose bajo el mismo techo en la misma lluvia. La tormenta había cesado, pero el cielo seguía cargado, como si no hubiera terminado de decir lo que vino a decir. Dentro del almiar, el aire era denso y húmedo, con ese olor a tierra mojada y madera vieja que se mete en los huesos. Clara había improvisado una cama con sacos secos y una manta gruesa. Joaquín se había quedado dormido poco después de que la lluvia paró, acurrucado junto a Trueno, como si el contacto del caballo fuera su único escudo contra el mundo. Ella no dormía. Escuchaba el crujido leve de la madera, el respirar pesado del animal y esa tensión invisible en el ambiente, como si algo, aunque invisible, aún rondara ahí. Pasó 1 hora, tal vez 2, y de pronto, un quejido. «No, no, no me dejes». La voz de Joaquín rompió el silencio como un cuchillo. Estaba dormido, pero movía los brazos, retorciéndose, con la frente empapada en sudor. Clara se acercó de inmediato y se arrodilló a su lado. «Shh, tranquilo, mi amor, estás soñando». Pero él no despertaba. Golpeaba el aire con las manos como si peleara con alguien que no estaba ahí. «No fui yo, no fui yo», gritó de golpe con la voz rota. Clara lo sostuvo por los hombros con cuidado. «Joaquín, soy yo, Clara. Estás a salvo. Escúchame». El niño abrió los ojos de pronto, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Estaba desorientado. Tardó varios segundos en enfocar la mirada. Cuando al fin reconoció su voz, se dejó caer sobre ella. No dijo nada. Solo se abrazó a su cintura con fuerza, como si se estuviera ahogando y ella fuera su orilla. Clara lo sostuvo. Le acarició el cabello en silencio, sin hacer preguntas. Solo repitió una y otra vez. «Ya pasó. Ya no estás ahí. Ya no». Después de un largo rato, Joaquín murmuró con la voz apenas audible. «Pensé que se lo iban a llevar, que me iban a dejar solo, otra vez». «¿Quién, hijo?» «Los hombres. Esos que venían con él, con Eliseo. No sé quiénes eran. Solo sé que Trueno no quería irse. Y yo tampoco». Clara cerró los ojos, conteniendo la rabia que le hervía bajo la piel. «¿Te hicieron algo?» El niño no respondió de inmediato. Luego asintió, apenas. «A veces, cuando no obedecía o cuando lloraba». «¿Y tus papás?» «No tengo», dijo sin emoción. «Solo tenía a mi abuela, pero ya no está». El silencio que siguió fue más pesado que la tormenta. Clara lo abrazó con más fuerza. No sabía qué podía prometerle. No podía devolverle lo que había perdido, ni borrar lo que había vivido. Pero en ese momento supo con certeza algo que no necesitaba decir en voz alta. No lo iba a dejar. Esa noche, Joaquín se quedó dormido abrazado a su manta, respirando al ritmo de Trueno. Clara no durmió. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. La voz en la noche ya no era solo un grito, era un llamado, un pedido de auxilio, y ella, por fin, había decidido responder. ¿Qué harías si todo un pueblo comenzara a hablar a tus espaldas y tú supieras que no se trata solo de chismes, sino de una amenaza real? ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por proteger a alguien que nadie más quiere proteger? La feria anual del pueblo era una mezcla de risas, puestos de empanadas y canciones que salían de un parlante viejo en la plaza central. Pero este año, algo distinto flotaba en el aire, una tensión silenciosa, como una cuerda a punto de romperse. Clara lo sintió apenas puso un pie en la plaza. Los saludos eran más cortos, las miradas más largas. Algunos le sonreían de lejos, pero evitaban acercarse. Otros simplemente la ignoraban por completo. Y a pesar del bullicio, de los niños corriendo y de las risas fingidas,
Ella sabía que el verdadero espectáculo no estaba en el escenario, sino en las esquinas, donde el rumor se cocinaba lento, pero hirviente. Dicen que se lo robó, escuchó Clara al pasar junto a dos mujeres, una con el canasto de panes, la otra con un niño en brazos. Al caballo, al niño, todo, que está medio trastornada. No la miraron, pero tampoco bajaron la voz. Clara siguió caminando sin detenerse. Sabía que si respondía, solo les daría más leña al fuego, pero por dentro ardía. En el puesto de tejidos, la señora Marisa le hizo una seña discreta. Clara, venga, quiero mostrarle algo. Clara se acercó con cautela. No le haga caso a la gente, le susurró Marisa mientras fingía enseñarle un chal. No todos creemos lo que dice Eliseo. Yo lo conozco desde niña, y ese hombre no cambia. Entonces, ¿por qué nadie dice nada?, preguntó Clara en voz baja. Porque tienen miedo, dijo Marisa tajante. Él da trabajo, controla tierras y a veces también guarda secretos. Clara asintió con una mezcla de gratitud y preocupación. No estaba sola, pero tampoco estaba segura. Justo cuando pensaba irse, lo vio. Eliseo, de pie junto a la alcaldesa, sonriendo como si no hubiera una sola nube en su mundo. Vestía como si fuera el dueño del pueblo, camisa almidonada, sombrero limpio, botas nuevas. Clara se detuvo. Él también la vio y le sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una advertencia, como si dijera: haz tu jugada si te atreves. Dicen que va a venir un asistente social desde San Miguel, le susurró una mujer al oído a otra, mientras Clara pasaba cerca del puesto de dulces. A revisar a la señora Clara y al niño ese. Eso sí la detuvo en seco, el estómago se le dio vuelta. ¿Cuándo?, preguntó sin pensar. Las mujeres se miraron sorprendidas. Una de ellas se encogió de hombros. Dicen que esta semana, que alguien denunció irregularidades. Clara supo de inmediato quién. Volvió al almiar al atardecer, con el viento frío y el corazón en un torbellino. Joaquín la esperaba sentado, tallando un pedazo de madera con una piedra filosa. Trueno descansaba cerca, con las orejas atentas. Hoy no traje pan, dijo Clara sin rodeos, pero traje una verdad. Joaquín la miró, en silencio. La gente está hablando. Y no para ayudarte. Dicen que me van a quitar lo poco que tengo por haberte protegido. El niño bajó la mirada. Sus manos dejaron de tallar. Si quieres que me vaya, lo entiendo. Clara se agachó frente a él, tomó su rostro con ambas manos y lo obligó a mirarla. No, lo que quiero es que estés preparado, porque si alguien viene, tenemos que decir la verdad. Toda, aunque duela. Joaquín tragó saliva y por primera vez asintió sin miedo. Entonces voy a contar lo que me hicieron. El viento soplaba fuerte esa noche, pero en el almiar por primera vez no entraba el frío. Lo que venía no sería fácil, pero al menos ahora estaban del mismo lado. ¿Qué empuja a un ser herido a romper sus cadenas en mitad de la noche? ¿Huye por miedo o corre detrás de una verdad que ya no puede esconderse? La noche era extrañamente quieta. Clara no dormía. Sentada junto al fogón apagado del almiar, sostenía una taza de té frío entre las manos, pero su mente estaba en otra parte. Joaquín ya se había acostado, acurrucado bajo la manta que ella misma le había tejido días atrás. Trueno estaba inquieto, más de lo normal. Respiraba agitado, movía las patas aunque no se levantaba. Algo lo alteraba. Fue entonces cuando, sin aviso, soltó un relincho seco y se incorporó con violencia. La cadena que lo sujetaba al poste se tensó de golpe. Trueno dio un tirón, otro, y en el tercero, el sonido del hierro vencido quebró la noche como un rayo. ¡Clank! Clara se levantó de inmediato. ¿Qué pasa? No hubo tiempo de reaccionar. Trueno ya corría hacia la salida, empujando la puerta con la cabeza, abriéndola de un empellón. Joaquín, aún descalzo, salió detrás de él como un reflejo. «¡Joaquín!», gritó Clara, pero el niño no volteó. Ella dudó apenas un segundo.
Luego tomó su linterna, se cubrió con el abrigo y salió tras ellos con el corazón en la garganta. La luna apenas asomaba entre las nubes, pero Clara podía seguir el rastro, huellas marcadas en la tierra mojada, ramas rotas, el sonido lejano de cascos acelerados y los gritos entrecortados de Joaquín llamando a su caballo. «Trueno, espera». La linterna rebotaba en su mano mientras tropezaba entre piedras y raíces. El bosque parecía otro de noche, más denso, más vivo y al mismo tiempo más peligroso. Clara sintió cómo su pecho se apretaba, la edad le reclamaba cada paso, pero su voluntad la empujaba con una fuerza que ya no venía de ella sola. Después de lo que pareció una eternidad, vio una silueta. Joaquín, de pie en una loma respirando agitado. Trueno estaba más adelante, quieto, mirando hacia un claro entre los árboles. No había huido sin rumbo. Había ido ahí, a ese lugar. Clara llegó jadeando. «¿Qué está haciendo?», preguntó con la voz entrecortada. Joaquín no respondió, solo señaló. A lo lejos, apenas visible entre la neblina que bajaba del cerro, había una cabaña, pequeña, vieja, con las ventanas tapiadas y el techo hundido. Pero lo que llamó la atención de Clara fue otra cosa. Una cuerda colgando de un árbol cercano, vieja, raída, como si alguna vez hubiera tenido otro uso. Trueno avanzó hacia la cabaña, despacio. Sus pasos no hacían ruido sobre el pasto húmedo. Se detuvo frente a la puerta cerrada, la olfateó y luego relinchó. Bajo, dolido. Joaquín no se movía. Yo estuve aquí antes», murmuró de pronto. Clara lo miró, incrédula. «¿Cuándo? No me acuerdo bien, era más chico. Me trajeron unos hombres y después…» Se interrumpió, como si las palabras no quisieran salir. «Solo recuerdo que Trueno estaba amarrado allá», señaló el árbol, «y que yo no podía llorar». Clara tragó saliva. Todo empezaba a encajar. ¿Y Eliseo? También estaba, gritaba, daba órdenes, se reía, un viento helado les cortó la piel, la puerta de la cabaña crujió y se abrió sola. Clara encendió su linterna. La luz reveló un interior destartalado, una mesa rota, 2 sillas, una colchoneta en el suelo, botellas vacías y en una esquina un pequeño lazo de cuero colgado en una viga, como si alguien lo hubiera dejado listo para volver. Trueno se acercó a ese rincón, olfateó y relinchó una vez más, esta vez fuerte, un sonido seco, como un llamado, como si confirmara lo que ya sabían. «Aquí pasó algo», dijo Clara en voz baja. Joaquín la miró con ojos abiertos como platos. «¿Qué hacemos?». Clara no dudó. «Lo que nadie hizo antes. Lo vamos a contar todo. Y esta vez no vamos a callarnos». El niño asintió, y por primera vez no temblaba. Mientras regresaban al almiar, con Trueno caminando libre entre ellos, Clara supo que no habría vuelta atrás. Habían cruzado una línea, y lo que venía sería el verdadero comienzo. ¿Cuánto puede aguantar un niño antes de romperse? ¿Y qué pasa cuando lo único que lo sostiene es un caballo herido y una mujer que decidió quedarse? El cielo comenzaba a clarear cuando llegaron a la cima. Clara sentía los pulmones ardiendo, las piernas entumidas, pero no se detuvo. Joaquín iba unos pasos adelante, con el rostro sucio, el pelo empapado en sudor y la mirada fija. Trueno había subido primero, guiado por algo invisible, como si supiera que lo que buscaba estaba ahí arriba, y ahí lo encontraron. Trueno estaba acostado en la parte más alta, jadeando. El lomo subía y bajaba con esfuerzo. Sus patas temblaban levemente y su crin húmeda estaba llena de ramas y tierra. No estaba herido, pero estaba al límite. Joaquín corrió hacia él sin pensarlo. «Trueno, aguanta, por favor». Se arrodilló a su lado, le acarició la cabeza y le susurró algo que Clara no alcanzó a oír. Trueno respondió con un resoplido bajo, como un suspiro. Clara se acercó despacio, se quitó el abrigo y lo colocó sobre el cuerpo del niño. «Se va a reponer», dijo, intentando sonar firme. Joaquín asintió, pero no la miró. Seguía acariciando a Trueno, con movimientos suaves y desesperados a la vez.
De pronto, sin aviso, Joaquín se echó hacia atrás y se tapó el rostro con las manos. Un sonido ahogado salió de su garganta. Era llanto, pero no de esos que se escuchan en las novelas o en las canciones. Era un llanto crudo, animal, como el de alguien que lleva demasiado tiempo cargando el mundo sobre los hombros. Clara se acercó, se sentó a su lado y no dijo nada. Dejó que llorara, dejó que se vaciara, hasta que el niño, con la voz quebrada, comenzó a hablar. «Me dejaron en una casa», dijo sin mirarla, «una que no era mía, con un señor que decía que era mi tío, pero no lo era». Clara apretó los puños sobre sus rodillas. «Me hacían trabajar, amarraban a Trueno en el patio, y cuando no obedecía, lo golpeaban. Si lloraba, lo castigaban. Si me acercaba, me gritaban». Hizo una pausa. «A mí también me pegaban, con una vara o con lo que encontraran». Clara sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y nadie decía nada? Nadie quería meterse. Una señora del pueblo me dio pan una vez, pero después ya no volvió. Clara tragó saliva con dificultad. Ese niño había vivido el abandono en todas sus formas. ¿Y cómo escaparon? Un día llovió fuerte. Trueno se soltó. Yo aproveché y salí corriendo con él. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que no queríamos volver. El silencio se hizo de nuevo, esta vez más denso. Clara miró al horizonte. El sol asomaba entre nubes espesas, como si también él dudara en salir. «¿Y tú sabes por qué Trueno siempre te siguió?», preguntó. Joaquín negó con la cabeza. «Porque fuiste el único que lo trató como algo más que una herramienta. Le hablaste, lo miraste, le diste un nombre». Clara se inclinó y le tocó el hombro. «Y ahora te toca a ti hacer lo mismo contigo». Joaquín la miró por fin, con los ojos rojos y húmedos, pero sin miedo. «Puedo quedarme contigo, mientras yo respire», dijo Clara. «Aquí nadie más va a decidir sobre ti, ni sobre él». Trueno, como si entendiera cada palabra, relinchó con suavidad. El viento sopló más fuerte, pero no era frío. Era como una brisa limpia que pasaba entre ellos y se llevaba algo viejo, algo que ya no tenía que quedarse. Clara se recostó sobre la hierba y Joaquín se apoyó en ella. Trueno cerró los ojos, y por primera vez desde que comenzó todo, el silencio no pesaba. Era descanso, era comienzo. ¿Qué pasa cuando quien creías invencible comienza a tambalearse porque la verdad que ocultaba encuentra oídos dispuestos a escuchar? La plaza del pueblo parecía otro lugar aquel día. El calor apretaba, el polvo levantado por los pasos flotaba en el aire como ceniza leve. A media tarde, Clara convocó a quienes quisieran escucharla frente al kiosco central. Con Joaquín a su lado y Trueno amarrado cerca, se plantó frente a la multitud murmurante. Clara tomó aire, la voz firme. «Vecinos, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para decir la verdad. Joaquín no es ladrón. Trueno no es simple ganado perdido. Ambos fueron maltratados». Un murmullo recorrió la plaza. Don Eliseo, sentado en una banca bajo la sombra de un jacarandá, miraba con los brazos cruzados. «¿Usted acusa?», dijo levantándose. «¿Con qué pruebas, Clara?». «Con rumores y cartas a un niño». Clara sacó de su bolso la lona que había encontrado, manchada, y la cuerda raída. «Estas pruebas», dijo señalando. «Y lo que he oído de los peones. ¿Me dejarás hablar, Eliseo?». «No le debo explicaciones», respondió él despejado, pero antes de que pudiera continuar, un hombre robusto con overol, uno de los empleados, se adelantó. Tenía las manos temblorosas. «Yo vi al señor pegarle al caballo, lo encadenaba por días sin sol ni agua», dijo con voz quebrada. «Y a Joaquín también lo oí llorar dentro del galpón». Un silencio brutal le siguió. Otra voz surgió del fondo. «Yo también vi», dijo la señora Marisa, con el chal apretado en los hombros. «Una noche salí a traer agua y vi Trueno amarrado con cadenas nuevas, vueltas y vueltas. A Joaquín lo vi intentando calmarlo con sollozos. Nadie lo sabía, pero vi. La multitud se aglomeró. Ojos, bocas abiertas, susurros que se convertían en corrientes.
Clara miró a Eliseo directamente. No es solo mi palabra, no es lamento. Esto es lo que muchos callaron por miedo. Don Eliseo dio un paso al frente, la voz colérica. ¡Mentiras! Todos son mentiras. Es un complot, un ataque contra mi reputación. Ese niño lo cuenta todo porque quiere vengarse contra mí. No tengo nada que ver con esto. Pero su voz sonaba hueca. Su rostro se tensaba. Las miradas de los vecinos se clavaban como dagas. Clara respiró, contuvo las lágrimas por la furia y añadió: si es verdad que usted no tiene nada que ver, permita una investigación externa. Que alguien imparcial revise, que los servicios sociales vengan, que se analicen estos objetos. El silencio se hizo más pesado que el hombre en el pecho. Justo cuando parecía que Eliseo se quedaría aislado en sus propias palabras, un susurro corrió entre la multitud. Una niña de 10 años, con el vestido de flores, se adelantó. «Yo dije antes que no vi nada», dijo, con voz temblorosa. «Pero estaba asustada. Vi a Joaquín ser obligado a trabajar con una soga en la mano, limpiar establos de noche, sin luz. Vi cuando Trueno cayó y él gritó, corrió, suplicó». El rostro de Clara se iluminó con gratitud. Joaquín la miró con asombro. Eliseo retrocedió un paso, la máscara cayendo. La alcaldesa se puso de pie y golpeó una mano con un martillo de madera. «He escuchado suficiente», dijo con voz quebrada. «Ordenaré una investigación inmediata. Que se lleve al caballo y al niño bajo custodia temporal mientras se aclara esta situación». La gente en la plaza exhaló al unísono. Clara abrazó a Joaquín con la mirada húmeda. «Lo hiciste bien», susurró. Joaquín entrecerró los ojos y asintió. Y Eliseo, con la cara pálida, no dijo palabra. El viento sopló entonces entre los árboles, como arrastrando hojas de culpa y secretos. En ese momento, algo dentro de Clara supo que lo peor ya había empezado a caer. Lo que quedaba ahora era el desenlace. ¿Qué pasa cuando, después de tanto dolor, alguien finalmente te cree, pero aún no puede prometerte que te quedarás? El silencio del pueblo cambió de forma. Ya no era un silencio de sospecha o de complicidad, era un silencio de espera. La noticia se regó como pólvora. Las autoridades habían llegado, y no venían a mirar, venían a actuar. La camioneta blanca, con el logo del Servicio de Protección al Menor, se estacionó frente a la municipalidad a las 9 en punto. 2 mujeres y un hombre bajaron con carpetas, grabadoras y rostros serios. No saludaron a nadie. No hubo sonrisas, solo procedimientos. Clara los esperaba sentada en una banca con Joaquín a su lado. Él no decía nada, pero tenía las manos apretadas sobre las piernas y la mirada clavada en la tierra. «Va a estar todo bien», susurró. Clara lo miró. No podía mentirle. Va a estar claro que es distinto, y eso también es importante. La trabajadora social los llevó a una oficina improvisada dentro de la municipalidad. Clara se sentó frente a un escritorio sin adornos. Joaquín permaneció de pie hasta que Clara le tocó el brazo. «Siéntate, hijo. Aquí nadie te va a gritar». La mujer, de unos 40 años con cabello recogido y voz suave, abrió la carpeta. «Clara Morales, ¿es usted quien solicita la custodia provisional del menor Joaquín Carrizo?» «Sí, señora». «¿Cuál es su relación con el menor?» Clara se tomó un segundo. Luego dijo, firme, «Soy quien decidió no mirar a otro lado». La trabajadora asintió. «Entiendo, pero necesitamos verificar datos. ¿Tiene usted medios para mantenerlo? ¿Vivienda estable? ¿Condiciones seguras? Mi casa es pequeña, pero tiene pan caliente cada día, una cama limpia y alguien que no lo va a dejar solo cuando sueñe con gritar». La mujer la observó en silencio por unos segundos. «Vamos a hacer una visita. También hablaremos con él a solas». Joaquín apretó los labios. Clara lo miró. «Tú puedes hacerlo. No estás solo». 2 horas después, la camioneta se detuvo frente a la casa de Clara. Era la primera vez en años que alguien del gobierno pisaba su entrada.
Abrieron puertas, revisaron muebles, preguntaron sobre la seguridad de la estufa, el botiquín, las ventanas. Clara respondió todo, con paciencia, con firmeza. ¿Y su familia, señora Clara? Mi hijo no vive aquí. Hace años que no responde mis cartas. Y si Joaquín necesita más que cariño, entonces aprenderé, pero no lo voy a soltar. Cuando todo parecía encaminado, llegó la funcionaria con una hoja impresa, la información que sacaron de los archivos de adopciones ilegales del sur del país. Encontramos un acta de nacimiento falsa vinculada a un orfanato en San Juan, dijo. El nombre Joaquín Carrizo aparece en una lista, pero no fue registrado legalmente. Hay irregularidades. Clara sintió que el suelo se le movía. ¿Qué significa eso? Que podría ser un niño reportado como desaparecido hace años, o hijo de alguien que jamás lo entregó por voluntad propia. Joaquín estaba en la puerta, escuchando. ¿Me van a llevar a otro lugar? Clara se acercó y lo abrazó. No sin luchar, mi amor, eso no va a pasar. Horas después, la trabajadora social volvió con una resolución temporal. Hemos decidido dejar a Joaquín en su custodia provisional, señora Clara, bajo supervisión semanal y seguimiento legal. No puede salir del pueblo, no puede ser inscrito en ninguna institución sin autorización, pero estará con usted. Clara respiró por primera vez en todo el día. Gracias. No me dé las gracias. Aún no hemos terminado. Cuando se fueron, Clara miró a Joaquín. Hoy ganamos una batalla, pero mañana tenemos que seguir. El niño no respondió, solo la abrazó fuerte como si ese gesto fuera su firma, su contrato, su promesa silenciosa. Clara no lloró, no esa vez, porque ahora sabía que, aunque el camino fuera largo, no lo iba a recorrer sola. Y eso, para ella, ya era una victoria. El sol asomaba tímido sobre la ladera cuando Clara salió al patio con un balde de avena tibia. Trueno, que días atrás apenas se mantenía en pie, ahora la esperaba de pie, con la cabeza erguida y las orejas alertas. «Mírate nada más», dijo Clara con una sonrisa. «Ya pareces caballo otra vez». Joaquín llegó corriendo, con las botas llenas de barro y el rostro iluminado. Comió todo ayer, hasta la última semilla, y no solo eso, se paró solo esta mañana. Trueno resopló, como si confirmara cada palabra. Joaquín soltó una carcajada. Esa risa, que antes venía rota y breve, ahora era clara, larga, viva. Clara abrió la cerca del corral pequeño que habían improvisado detrás de su casa. Joaquín sostenía la cuerda floja en las manos mientras caminaba a su lado. «No lo jales, solo acompáñalo», decía Clara desde la sombra del limonero. Trueno daba pasos lentos, aún con algo de rigidez, pero con la mirada firme. Avanzó, paró, y luego, sin aviso, sacudió la crin y trotó unos metros, ligero, libre. Joaquín se quedó boquiabierto. «¿Viste eso? ¡Corrió! ¡Él solito!» «Lo vi», dijo Clara con un nudo en la garganta. «Y tú también lo viste. No es menor». El niño se acercó a Trueno, le rodeó el cuello con los brazos y por un segundo se quedaron ahí, los dos respirando al mismo ritmo, como si compartieran un solo corazón. Una semana después, la alcaldesa organizó una feria solidaria para reunir fondos destinados al cuidado animal en la zona. Clara no iba a ir, pero Joaquín la convenció. «Quiero que la gente vea que Trueno no es peligroso», dijo. «Que está bien, que está conmigo». Así fue como, por primera vez, caminaron los tres por la calle principal del pueblo a la vista de todos. Trueno, con la crin peinada y el lomo limpio. Joaquín, con la frente alta. Clara, con los ojos llenos de una paz que ya casi no recordaba. «Ese es el caballo que dicen que estaba loco», comentó una mujer entre el gentío. «Pues míralo ahora», respondió otra. «No se ve tan loco». Un grupo de niños corría por el campo de atrás, donde se hacían las carreras rurales. Joaquín los miró desde lejos, con un brillo en los ojos. «¿Crees que Trueno podría...?» «No lo sé, mi amor», dijo Clara,
Pero si él quiere, ¿por qué no? Joaquín montó sin silla como había aprendido a hacerlo. Trueno se movió con cautela al principio, como tanteando el terreno, y luego trotó. Los niños dejaron de correr para mirar, y entonces sucedió. Trueno galopó, rápido, con fuerza, con alegría. Joaquín se sujetaba sin miedo, reía, lloraba, gritaba. «¡Vamos, Trueno, corre!», como si nadie pudiera pararnos. La gente aplaudió. Algunos gritaron su nombre y otros simplemente se quedaron en silencio, como si algo muy antiguo y dormido se hubiera despertado en todos al ver esa escena. Esa noche Clara preparó mate y pan casero. Joaquín entró con el cabello despeinado y las mejillas rojas. «¿Viste lo que hizo?». «Vi más que eso», respondió Clara sirviéndole. «Vi lo que provocaste». «¿Yo?». «Tú lo salvaste, con tus manos, con tu amor, con tu terquedad. Y hoy ese caballo te devolvió la vida». Joaquín bajó la mirada, con los ojos brillosos. «Yo solo no quería perderlo. Y por no perderlo, te encontraste a ti». Se quedaron en silencio. Trueno, en el patio, resoplaba tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara pensó que el dolor que los unió también había sido el camino que los salvó. ¿Cómo se construye una vida nueva desde las ruinas? ¿Cuántas veces se puede volver a empezar sin perder la esperanza? El pueblo ya no era el mismo, pero Clara tampoco. Y Joaquín era otra criatura por completo. La mesa del comedor estaba cubierta de cuadernos viejos, lápices mordidos y libros que Clara había guardado desde su época de maestra rural. Joaquín, con el ceño fruncido y los codos sobre la mesa, intentaba resolver una suma sencilla. ¿Por qué tengo que aprender esto si nunca me va a servir para cuidar a Trueno? Clara sonrió sin levantar la vista del libro de lectura. Porque un día vas a querer saber cuánto cuesta el alimento, o vas a tener que calcular si el pasto alcanza. Y porque no todo en la vida se trata de sobrevivir, también hay que entenderla. Joaquín bufó, pero siguió escribiendo. 20 minutos después, levantó la cabeza. «¿Está bien si pongo mi nombre completo en la hoja?». Clara dejó el libro a un lado. «Está perfecto, con letra grande, con orgullo, hijo». Y así, por primera vez, Joaquín escribió su nombre, como si lo creyera suyo. Una mañana, mientras Clara barría el porche, vio acercarse a la señora Brígida, la misma que antes ni la miraba. Venía con una bolsa de harina en una mano y un frasco de dulce en la otra. «Pasaba por aquí y pensé que tal vez les hacía falta», dijo, como si nada. Clara no hizo preguntas. Abrió la puerta. «Claro que sí. Pase». Más tarde llegó don Raúl con 2 bloques de alfalfa. «Para el caballo. Está más bonito que nunca». Y después, 2 niños del pueblo se asomaron por la reja y preguntaron si podían ver a Trueno de cerca. «Pero sin hacerle ruido, va», advirtió Joaquín con tono de experto. Clara observó desde la cocina. Algo estaba cambiando. Sin ruido, sin discursos, solo con actos pequeños, pero sinceros. Clara y Joaquín empezaron a vender pan casero los fines de semana. Con la harina que sobraba y las manos ágiles de ella, amasaban desde la madrugada. Joaquín decoraba las bolsas con dibujos de caballos. «Esto también es aprender», decía Clara, «a usar lo que uno tiene, a compartir». En la feria la gente ya no los miraba con desconfianza. Algunos se acercaban solo a saludar, otros compraban aunque no necesitaran pan. Un hombre incluso dejó un billete más grande y dijo: «Por el niño, para que siga montando». Joaquín no dijo nada, pero esa noche pegó ese billete en su cuaderno de dibujo. En la portada, una tarde Clara encontró a Joaquín escribiendo algo con mucho cuidado. Estaba usando su mejor letra, la misma que tanto trabajo le había costado dominar. «¿Qué haces?». «Una carta», dijo sin levantar la vista. «¿Para quién?». «Para mi abuela. No sé si la va a leer, pero quiero que sepa que estoy bien, que tengo a Trueno, que aprendí a sumar». Clara se acercó y le acarició la cabeza. «Eso es más que suficiente. La carta nunca fue enviada, pero se quedó sobre la repisa junto a las otras. Ya no era un lugar de ausencias, sino de recuerdos vivos».
Esa noche, Clara salió al patio con una manta sobre los hombros. Joaquín ya dormía. Trueno pastaba tranquilo bajo la luna. Se sentó en la vieja silla de madera y cerró los ojos. No había ruido, no había miedo, solo ese silencio nuevo, ese que no pesa, ese que abraza. Y por primera vez en años, Clara pensó que quizá esta vez, el dolor había traído algo más que cicatrices. Había traído una vida distinta. Y eso, pensó, era un milagro que valía la pena cuidar. Era una mañana como cualquier otra. Clara cocinaba pan, Joaquín cepillaba a Trueno en el patio. El sol entraba por las ventanas con esa tibieza que solo se siente cuando uno ha aprendido a agradecer los días tranquilos. Entonces golpearon la puerta. Clara abrió sin apuro. Era la señora del correo. No traía su sonrisa de siempre. «Vengo a dejar esto», dijo, extendiéndole un sobre blanco, con membrete oficial. Clara lo tomó. Sintió el peso antes de abrirlo. No era el papel lo que pesaba. Era lo que podía contener. ¿De quién es? Del juzgado de familia de San Juan. Joaquín, desde el patio, dejó de cepillar. Lo supo al instante. Algo había cambiado. Sentados en la cocina, Clara abrió el sobre con las manos firmes. Joaquín, en silencio, esperaba. Leyó despacio. Se informa que, tras revisión de documentos y testimonios, se ha identificado a una posible familiar directa del menor Joaquín Carrizo, Estela Gutiérrez, de 64 años, residente en Mendoza capital. Clara se detuvo. Joaquín frunció el ceño. ¿Estela? Dice que podría ser tu tía por parte de madre. No figura en tus primeros papeles porque no era tutora legal, pero ha aparecido. Silencio. ¿Y qué quieren hacer? Que hables con ella, que decidas si quieres conocerla, si quieres ir a verla. El niño apretó los puños sobre las piernas. ¿Me van a sacar de aquí? No, respondió Clara rápido. Nadie va a hacer nada sin que tú lo decidas. Pero es algo que no podemos ignorar. Joaquín bajó la mirada. La paz que había construido parecía tambalear. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó en la sala con la carta abierta sobre la mesa, leyéndola una y otra vez, como si entre líneas pudiera encontrar una respuesta. Si él se va, ¿qué me queda?, se dijo a sí misma. Luego se reprendió por pensar en sí antes que en él. No es mío, nunca lo fue, pero Dios, cómo lo he amado. En el cuarto, Joaquín también estaba despierto. Miraba el techo, con los ojos abiertos. ¿Y si ella no es buena?, susurró en la oscuridad. Trueno desde el corral relinchó bajito, como si respondiera. Al día siguiente, Clara preparó té y lo llevó al patio. Hay cosas que no se eligen, Joaquín, dijo con voz serena, como quien te trae al mundo. Pero hay cosas que sí, como a quien uno llama hogar. Él no respondió de inmediato. Solo bebió un sorbo, sin mirarla. Yo no recuerdo su cara, solo su nombre, Estela. Y una vez, una mano que me apartó del fuego. Puede que haya querido ayudarte, o puede que no pudo hacerlo en su momento. ¿Y si me quiere llevar? Clara respiró hondo. Entonces hablaremos con ella. Y si tú no te sientes seguro, no vas a ningún lado. Pero si hay una parte tuya que quieres saber, no tengas miedo de mirar. Esa tarde, Joaquín pidió papel y lápiz. Se sentó bajo el limonero y escribió una carta. No le mostró a Clara lo que decía, solo le pidió, ¿la puede mandar usted? Clara asintió. Al sellarla, sintió el temblor leve en los dedos, pero también sintió orgullo. No era una despedida, era un paso. Un niño que antes no tenía voz, ahora escribía su propia historia. Y aunque el eco del pasado había llegado sin avisar, Clara entendió algo. No hay nada más valiente que abrirle la puerta al miedo y seguir adelante de todos modos. La llamada llegó una mañana clara, mientras Joaquín y Clara terminaban de regar el huerto. El teléfono sonó solo una vez. Clara contestó con ese presentimiento que le había nacido desde que Joaquín entró en su vida. ¿Señora Clara Morales? Sí, soy yo. Habla Jimena Aróstegui, del Servicio de Protección Familiar. Recibimos respuesta de la señora Estela Gutiérrez, en Mendoza.
Clara sostuvo el teléfono con ambas manos. Dijo que entiende que ha pasado mucho tiempo y que no quiere forzarlo, que si Joaquín ha encontrado un hogar con usted, no lo va a interrumpir. Solo pidió una carta y una foto. Clara miró hacia el patio. Joaquín jugaba con Trueno, lanzándole pedacitos de pan que el caballo atrapaba con una calma casi humana. ¿Y el juez? Nos pidió una evaluación más, pero le adelanto que si el menor quiere quedarse, no se le va a negar. Esa tarde, Clara esperó el momento justo. Preparó mate con bizcochos y esperó a que el sol bajara un poco. Joaquín, como de costumbre, ya sabía que algo se venía. ¿Te vas a enojar si me quiero quedar?, preguntó él sin rodeos. Clara se atragantó un poco con el mate. Se rió, nerviosa. ¿Por qué habría de enojarme? Porque a veces uno quiere tanto algo que tiene miedo de perderlo, y tú me querías, aunque no fueras mi mamá. Clara dejó el mate sobre la mesa y le tomó la mano. Y tú me salvaste cuando ya no esperaba salvar a nadie. Entonces, ¿me puedo quedar? Si tú eliges quedarte, esta siempre va a ser tu casa. Joaquín asintió, cerró los ojos y respiró como si, al fin, algo dentro de él se aflojara. La trabajadora social regresó 2 días después. Esta vez no vino con formularios. Trajo una libreta pequeña, una cámara y una sonrisa. Vamos a registrar esto oficialmente, dijo. El vínculo que ustedes han construido no solo es evidente, es admirable. Se sentaron bajo el limonero. Clara sirvió mate, Joaquín trajo dibujos, cuadernos, fotos con Trueno. Quiero que sepan, dijo Jimena, que esto no pasa todos los días. La mayoría de los niños como Joaquín pasan años rotando entre casas. Ustedes encontraron algo más rápido que muchos adultos. Clara miró al niño. Yo no lo busqué, dijo, pero él me encontró y yo simplemente abrí la puerta. Antes de irse, Jimena entregó un sobre. Es de Estela. Dijo que no necesita respuesta, pero que cree que es justo que la lean juntos. Joaquín lo abrió con cuidado. La letra era sencilla. Querido Joaquín, si algún día decides venir a conocerme, aquí estaré. No voy a explicarte todo lo que pasó, pero sí quiero que sepas que me alegra saber que alguien te cuida con amor. Eso es lo que siempre deseé para ti. Y aunque no sea yo quien esté ahí, me hace feliz saber que elegiste quedarte con quien sí supo hacerlo bien. Joaquín dobló la carta sin llorar. ¿La puedo guardar en mi caja? Donde tú quieras, hijo. El juez envió la resolución 1 semana después. Clara la abrió sentada junto a Joaquín, frente al fuego. Se reconoce oficialmente el vínculo afectivo entre la señora Clara Morales y el menor Joaquín Carrizo, autorizando su permanencia bajo custodia definitiva, con posibilidad de futura adopción legal. Joaquín la miró. ¿Entonces ya nadie me va a mover? Solo tú. Si decides volar, yo voy a mirar desde abajo. No voy a volar lejos todavía. Clara sonrió. Le revolvió el cabello. Y mientras el fuego crepitaba, Clara entendió que no siempre la vida te devuelve lo que perdiste. A veces te da algo nuevo, algo que nunca pediste pero que termina siendo lo más valioso que tienes. Clara se sentó junto a la ventana justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del cerro. Tenía la mesa despejada, una hoja blanca frente a ella y la misma pluma que había usado durante años para escribirle cartas a un hijo que nunca contestó. Pero esa tarde la tinta fluía diferente. El temblor no era por tristeza, sino por emoción contenida. No iba a escribirle al pasado. Esta vez, la carta era para el futuro. Querido Joaquín del mañana, empezó. Quizá un día encuentres esta carta y sonrías al recordar todo lo que pasamos. O quizá solo la leas para volver a creer que las cosas buenas sí existen. La pluma se detenía por momentos, como si respirara con ella. No sé qué serás cuando seas grande. No me importa si cuidas caballos o escribes libros. Lo único que deseo es que nunca olvides quién fuiste cuando te volviste valiente. Desde la ventana se escuchó un relincho familiar. Clara se asomó y sonrió. Trueno galopaba por el campo como si el viento lo empujara, sin cuerda, sin montura,
libre. Joaquín corría detrás de él, no para atraparlo, sino para acompañarlo. Ya no se trataba de controlar, sino de compartir el camino. Clara salió con la carta en la mano y se sentó en el porche. «Está más rápido que nunca», gritó Joaquín, jadeando entre risas. «Debe ser el pan casero», bromeó ella. Trueno dio un giro elegante y se detuvo frente a ellos, respirando fuerte pero con energía renovada. Joaquín le acarició el cuello. El caballo bajó la cabeza como en señal de gratitud. «¿Y si un día se va?», preguntó el niño sin dejar de tocarlo. «Entonces lo habremos visto volar, y eso ya es un regalo». Antes de que cayera la noche, Joaquín trajo una caja de madera. La había hecho él mismo, con restos del viejo armario del galpón. «Quiero que guardemos cosas importantes aquí, para cuando seamos viejos». «¿Y qué vas a poner?». «La carta de Estela, la primera zanahoria que le diste a Trueno». «¿Y esta foto?», dijo, sacando una imagen donde estaban los tres, él, Clara y el caballo, al fondo del campo. Clara agregó su carta doblada en 3. «¿Y esto? Es para ti, para cuando ya no me preguntes cada noche si estoy bien, para cuando solo quieras recordar que lo hiciste bien». Clara lo abrazó. «Gracias por elegirme, hijo. Gracias por no soltarme, mamá». Esa noche, Clara sacó una de las tantas cartas no enviadas a Diego, su hijo. La releyó en silencio. Palabras que hablaban de ausencia, de errores, de añoranza. No la rompió, tampoco la guardó. Simplemente la dejó sobre la mesa, sin firma, porque entendió que ya no necesitaba respuestas de alguien que había elegido el silencio. Tenía nuevas historias, nuevos comienzos. El último cuadro de la noche fue simple. Joaquín dormía con una sonrisa tranquila. Trueno se acostaba bajo el alero del galpón. Clara tejía junto al fuego, mientras afuera el mundo seguía su curso. Nada era perfecto, pero todo tenía sentido, porque habían sobrevivido, porque se habían encontrado y porque en medio del dolor, del juicio, del abandono, eligieron la ternura. «Querido Joaquín del mañana», escribió Clara en otra hoja mientras el fuego chispeaba, «si algún día sientes que no puedes más, acuérdate de esta historia, no para volver atrás, sino para saber que fuiste capaz de empezar de nuevo». La firmó, la guardó en la caja del limonero, y al cerrar los ojos, supo con certeza que ese era el verdadero final y el mejor principio. A veces la vida no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos para reconstruirnos. Esta no fue solo la historia de un niño y un caballo maltratado. Fue la historia de lo que pasa cuando alguien, una mujer común, silenciosa, olvidada por muchos, decide no mirar hacia otro lado. Fue el eco de muchas historias reales, donde el abandono se convierte en hogar, donde el miedo en fuerza, y donde el amor no necesita sangre para ser familia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te conmovió más. Regálanos un me gusta, no por nosotros, sino por todas las Claras, los Joaquines y los Truenos que aún esperan ser vistos. Comparte este video con alguien que necesite creer que aún hay esperanza, que los nuevos comienzos sí existen y que a veces basta una sola persona para cambiarlo todo. Y si quieres seguir formando parte de esta comunidad donde las historias sanan, transforman y nos recuerdan lo que somos capaces de hacer cuando amamos sin condiciones, suscríbete al canal, porque aquí cada historia tiene alma, y tú ya formas parte de ella.